Muy buenas noches para todos. Como saben, esta es la segunda parte de pues este tema tan interesante, el centro que nos unifica, la fuerza invisible de la inteligencia espiritual. Pues como saben, hace 15 días tuvimos aquí el testimonio de Nev. Pues seguramente bueno, algunos habrán estado cuando Nev nos compartió su testimonio. Algunos otros quizá lo vieron en la grabación, en la repetición. Esta noche, pues tenemos, después del testimonio de Deneb, la iluminación, así le llamamos a esta parte de cómo desde la vida, desde el testimonio, poder pues presentar algunos conceptos, pues esta propuesta que la universidad se suma quiere aportar. Así que, pues bueno, les voy a invitar a que pues tengamos unos pequeños minutos de disponernos eh, para pues crear unas disposiciones internas y poder acoger y escuchar pues este momento de iluminación. Así que pues les invito a todos pues que podamos hacer un momento de silencio, podamos hacer una pequeña pausa, podamos respirar profundamente para disponernos interiormente a escuchar, a comprender, a dejarnos tocar por, por lo esencial. Les invitamos a que te sientes cómodamente, que tengas la espalda recta, que puedas apoyar los pies en el suelo, tu espalda, tus manos sobre tus piernas, cerrar suavemente tus ojos. Te invitamos a que respires profundo y lento, sentir que el aire llega hasta lo más profundo de tu ser. Inhalar profundamente y exhalar. Y en esa exhalación, soltar todo aquello que venga acumulado del día. Hacer ese espacio, ese silencio interior, en donde puedas identificar qué ocupa en este momento tu mente, poder soltarlo, qué preocupa en este momento tu corazón, poder soltarlo, qué necesitas escuchar en este momento de tu vida. Solamente darte cuenta de ello. No necesitas resolverlo ahora. Solo permítete estar aquí, sin prisa, sin exigencia, en este momento, nada que resolver. Simplemente escuchar estas palabras lentamente. Lo esencial muchas veces no hace ruido. Está dentro de ti, esperando ser escuchado. Respira nuevamente. Y al exhalar, imagina una puerta interior que se abre. Una puerta que se abre hacia la profundidad de ti misma, de ti mismo. El lugar donde nacen las preguntas importantes, el asombro, el sentido, la búsqueda de lo verdadero, de lo valioso. Porque la inteligencia
no solo sirve para resolver problemas, también sirve para comprender la vida, descubrir su sentido, aprender a habitar el mundo con más profundidad. Invitamos a que abras entonces tu mente, también tus sentidos, tu corazón. Y desde ahí te invitemos a que escuches para iniciar este camino, esta primera aproximación sobre lo que es la inteligencia espiritual. Te invito a que respires profundamente y al exhalar, poco a poco, abras tus ojos, regreses a esta comunidad, a este espacio, donde te invitamos a escuchar a nuestro rector, el doctor Pablo Lamamié, de Clairac Palarrea, pues que es sacerdote católico de la diócesis de Salamanca, España. Él es licenciado en Teología Dogmática, maestro en Teología Fundamental y doctor en Filosofía. Ha sido catedrático de diferentes asignaturas en Teología y Filosofía en universidades en España y en México. Capellán universitario, párroco, director de Formación, Cultura y Liderazgo en la Universidad UPAEP en Puebla, en México. Es moderador general de la Asociación Pública de Fieles Parresía Apostólica y desde 2018, rector de la Universidad Sesuma. Pablo, muchas gracias por estar con nosotros. Pues te dejamos la palabra. Gracias, maestra Araceli, gracias por la presentación. En fin, y agradecer a todos la presencia en un ámbito tan bonito, ¿no? Que es este área dentro de la Dirección de Formación Integral, que es la comunidad virtual de crecimiento Sesuma, que, bueno, pues que es como uno de los elementos más significativos de nuestra universidad, ¿no? Esos aspectos diferenciadores, ¿no? Que marcan, ¿no? El estilo y la personalidad de un ámbito educativo, pues uno de ellos es este y del que nos sentimos muy orgullosos y yo ahora muy agradecido de poder ser invitado a esta sesión. Y en segundo lugar, junto a este agradecimiento, quiero agradecer también a Deneb, no sé cómo se pronuncia, es Deneb, por la exposición. No pude verla en directo, pero sí en diferido y con la lectura, porque ha dado pie, es decir, sabemos que se parte de la experiencia de un hecho de vida, pero Deneb ya ese hecho de vida lo sistematizó muy bien, de cómo ella entendía lo que es la inteligencia espiritual, que yo creo que está siendo dentro del mundo, ya no solo de la sociedad, sino del mundo académico, uno de los elementos más significativos que las universidades están incorporando. Y en esto yo creo que Sesuma, como universidad, quiere estar en la vanguardia, ¿no? de todos los estudios que se están realizando en torno a esta modalidad, ¿no? De las múltiples modalidades de la inteligencia, esta modalidad que es la modalidad de la inteligencia espiritual en la que nos vamos a adentrar. Sin más, creo que todo, entonces, Deneb, muchas gracias, y si traiciono tus palabras, por favor, corrígeme al final, porque tiene tres grandes bloques esta presentación, ¿no? Gracias también por el tiempo que me han dado, ¿no? Aunque ojalá pueda luego darse preguntas. Todos tenéis un esquema, me parece que le habrán pasado, ¿no? Cada uno tiene el esquema. Perdón, Pablo, nada más comentar que ahí en el chat está, para quienes no tienen a la mano el esquema, ahí en el chat está la liga para que puedan acceder a él, para que puedan ir siguiendo la presentación. Sí, seguiremos un poquito el esquema, pero va a ser más como fogonazos que como una parte así como muy argumentativa, ¿no? Sobre todo para dar pie al diálogo, para posibilitar, no sé, ideas, intuiciones, un dar que hablar, ¿no? Eso sería como el objetivo.
Entonces, ¿de qué se trata esta presentación? Pues tiene tres bloques, ¿no? El primer bloque es partir de la experiencia de Nef, de esa experiencia compartida a una iluminación presentada, lo estructurado de una forma que de alguna manera nos dé pie para la segunda parte, ¿no? La segunda parte, que es más sistemática, de presentar qué aporta esta dimensión espiritual, esta modalidad espiritual a la inteligencia, ¿no? Y no solo a la inteligencia, sino a qué nos capacita. Es decir, la inteligencia es una facultad y una capacidad humana para adentrarse en la realidad. Ese carácter o esa modalidad espiritual, de alguna manera, ¿a qué nos abre? ¿A qué universo de la realidad nos abre? Entonces, no simplemente es una capacidad humana, sino que esa capacidad humana nos abre y nos ensancha la realidad, el mundo, la vida, de una forma admirable. Y por eso es por lo que se está ahora entrando en los estudios académicos, ¿no? Y en tercer lugar, pues yo creo que es algo muy propio, ¿no? Estamos en una universidad, en la universidad se suma, y también hay personas de parresía apostólica que compartimos el mismo espíritu fundacional. Pues la tercera pregunta es, ¿qué supone o por qué para la universidad se suma? Consideramos la importancia no solo de la inteligencia espiritual, sino del cultivo y desarrollo de esa inteligencia espiritual, porque tengo que confesar que es un mundo, igual que la inteligencia artificial se está explorando muchísimo, ¿no? Yo creo que la inteligencia espiritual está también exigiendo un estudio serio, porque puede aportar mucho, no solo a la vida, sino a la amplitud de la realidad. Bueno, sin más, esos serían los tres bloques. Primero, lo de NERF, presentado sistemáticamente. Segundo, ¿qué es esta inteligencia espiritual como capacidad del ser humano? Y tercero, ¿por qué en la universidad se suma? Es importante. Vamos a lo primero, ¿no? El primer bloque, entonces, ¿cómo presentarlo de NERF? Y cómo desde ahí ya de alguna manera ir sistematizando, porque me pareció un testimonio impresionante. Yo lo he dividido como en tres grandes bloques, ¿no? Todos el tres parece, ¿no? En primer lugar, dos subrayados del testimonio de Denef, dos subrayados generales que para mí son muy significativos. En primer lugar, dice Denef, lo espiritual capacita a la inteligencia para, fijaos bien estas tres palabras, mirar, sentir y actuar, cabeza, corazón y mano, para mirar, sentir y actuar de forma diferente. Por tanto, se trata de una capacidad que tiene la inteligencia al incorporar la dimensión espiritual, que de alguna manera nos va abriendo los umbrales, es decir, es como un zoom que nos va abriendo los umbrales, en primer lugar, perceptivos de la realidad. Todos sabemos, ¿no? Por ejemplo, si cogemos los colores, no es lo mismo vivir en un lugar gris, ¿no? Donde los blancos son 4 o 5 blancos que puedo distinguir, que claro, que una persona que vive en el Polo Norte, que puede distinguir hasta 100 y pico matices de blanco. Esos son los umbrales perceptivos. Pues imaginaos, la dimensión espiritual te abre los umbrales perceptivos para captar infinitos matices de la realidad que sin esa dimensión no lo podría captar. Por lo tanto, abre esos umbrales perceptivos para captar la riqueza de la realidad y del poder de lo real, que si quieren luego entramos en eso. Pero es que no solo eso, sino que abren también, la inteligencia no solo es cognitiva, sino también es emocional. Abre los umbrales valorativos, los umbrales estimativos con los que estimamos, ponderamos, valoramos la realidad, ¿no? Con nuevos aspectos insospechados de la realidad. Y es lo que nos presentaba también Denef. Y finalmente abre los umbrales conductuales, es decir, nuestras formas de afrontar, de procesar, de transformar la realidad, abriéndola a posibilidades insospechadas, que eso luego tiene un repercutir dándonos nuevos sentidos de vida. Yo creo que esta mañana hablando con la maestra Araceli, que estuvo en una reunión de la inteligencia emocional, decía, qué importante el desarrollo de la inteligencia emocional, es decir, esos umbrales valorativos, ¿no? Porque poner palabras a la cantidad de matices que tienen las emociones a la hora de buscar los valores es enorme. Pues imaginaos, de repente, la dimensión espiritual, cómo te abre esos tres umbrales. Y eso es lo que yo he captado en Denef. El segundo subrayado, ¿no? Dentro de este primer lugar que quiero subrayar. El segundo subrayado que Denef precisamente subraya que esta capacidad de la inteligencia espiritual es universal. No es de unas pocas personas.
Podrá gente tener más sensibilidad o menos sensibilidad, pero es algo que todos tenemos, ¿no? Toda pasta humana. ¿Y por qué ella lo expresa así? Porque todo su aprendizaje a la luz de la experiencia ha posibilitado que ella haya podido desarrollar luego el cultivar y el enseñar en un aprendizaje dentro de lo que es su proyecto educativo a otras familias, a otras personas, a desarrollar esta dimensión de la inteligencia espiritual. Entonces, al igual que todos tenemos, dicen los entendidos, ¿no? En la inteligencia lingüística tenemos esa gramática generativa, tenemos una estructura gramatical, ¿no? Pero que si no se desarrolla, por mucho que tengamos la capacidad de poder hablar y comunicarnos, no hablaríamos ni nos comunicaríamos. Tiene que haber un aprendizaje, tiene que haber un cultivo, tiene que haber un desarrollo. Pues lo mismo con la inteligencia espiritual. Lo que está haciendo Denez es ya desarrollar, cultivar, en un ejercicio de aprendizaje que la gente pueda, al igual que la inteligencia lingüística te enseña a hablar, la musical te enseña a escribir música, la espiritual te enseña a percibir la realidad de una forma diferente. En segundo lugar, dentro del testimonio, sigo con Denez, en segundo lugar, ella presenta un itinerario de la inteligencia espiritual en 3 momentos muy significativos a la luz de la experiencia, ¿no? Y yo quiero subrayar esos 3 momentos, que además que ella lo formula muy bien. Habla un momento, es decir, esa inteligencia espiritual posibilitó el paso de la desconexión del presente a vivir el presente, al presente de una forma diferente. ¿Cómo? Habitándolo plenamente. Eso sería, entonces es muy bonito la imagen que ella pone, es decir, bueno, ni quedarme en un pasado de culpabilidad, ni huir hacia un futuro imaginativo, sino realmente adentrarme en ese presente habitándolo plenamente, para superar los miedos, para descubrir que su puesto es estar ahí, en ese presente, y me parece que es una genialidad lo que comenta. Nosotros en Sesuma y en Parresía hablamos de esas 3 dimensiones, no se pueden separar, ¿no? Porque ¿cómo afrontar desde la inteligencia espiritual un pasado para que sea un pasado agradecido, que podamos vivir un futuro esperanzado? Y teniendo esos 2 elementos podemos adentrarnos en un presente apasionado, ¿no? Habitarlo plenamente y con pasión, ¿no? El segundo momento que ella presenta, ¿no? En este itinerario de la desconexión a ese vivir del presente habitándolo plenamente, ella habla de un elemento que es cómo pasar de los hechos, es decir, cómo se transforma un hecho que son datos, ¿no? Que yo puedo describir, en un acontecimiento significativo, ¿no? Y entonces introduce una palabra muy especial, que es el asombro. Y el asombro es un plus que le das a la inteligencia como una actitud. Es decir, la inteligencia es la acción, ¿no? de poder descifrar la realidad, pero eso supone una actitud que yo tenga. Voy a poner una imagen muy sencillita, ¿no? Hay 2 actitudes fundamentales ante la realidad, personal, del otro, del mundo, del quehacer, ¿no? Yo puedo tener esa actitud que llamamos del maravillarme. ¿El maravillarme qué es? Bueno, la realidad me habla, y el maravillarme es yo poner con mis categorías, con mis lenguajes, con mis cálculos, yo voy descifrando, escrutando, interpretando la realidad. Es decir, el acento está en mí, y entonces yo conozco a una persona, a ver, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu carnet de identidad? ¿Cuál es tu familia? Mira, pues esta persona psicológicamente es así, así, asado. Es una actitud con lo cual yo con la inteligencia voy adentrándome para ir describiendo, pero son mis categorías. Son lo que yo voy proyectando sobre la realidad. Soy yo el que pongo nombre. Ah, esa es la única actitud que hay ante la realidad. O puede darse otra actitud ante la realidad que ya no es tan activa, donde yo proyecto mis categorías y reduzco la realidad a mis categorías. Y mi actitud cambia y es la actitud del estupor, de esa capacidad para el asombro, para dejarme sorprender. Y entonces ya es una actitud receptiva. Es como un descalzarse de mis criterios, de mis categorías, de mis prejuicios, de mis precomprensiones, para que deje que la realidad se manifieste y se revele. Esto, el ejemplo más claro es de una persona. Yo me encuentro con una persona, inmediatamente, si yo puedo ser invasivo, y mira, tú eres así, 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 además te lo digo psicológicamente, sociológicamente, biológicamente, ¿por qué eres así? ¿Qué te va a pasar y tal? Claro, es la actitud de maravillarse, pero realmente conozco a la otra persona. Y si mi actitud cambiara para dejarme sorprender en una actitud de estupor, y que sea la otra persona que yo descalzándome y yo sin prejuicio
me deje sorprender por lo que ella me quiera manifestar, mostrar. Entonces cambia todo. Y entonces, claro, la realidad, de alguna manera, adquiere un plus de sentido, y eso sea el acontecimiento, se convierte en un acontecimiento significativo, que marca un antes y un después. ¿Cuántos encuentros dentro del estudio, del trabajo, con las personas, con la naturaleza, de repente es un insight, un asombro? ¿Por qué? Porque pierdo esa actitud mía de querer controlar y dejo que la realidad me invada, me revele y me manifieste. Eso es abrir esos umbrales a esa dimensión que llamamos espiritual. Ella lo formulaba de una forma muy bonita, ¿no? Es el saber esperar, es la confianza. Esto, por ejemplo, hay una imagen, como hay miembros de parresía, hay cuadros que son muy bonitos y que te impactan, ¿no? Que son muy estimulantes por los colores, por el hiperrealismo, pero luego hay otros cuadros que son los bizantinos, que son planos, no son tridimensionales, seco, rostros muy eráticos, con unos ojos muy grandes. Tú dices, esto no me dice nada. Pero si sabes esperar, si sabes guardar silencio, si lo vas contemplando poco a poco, sin darte cuenta te empieza a manifestar y a mostrar matices, elementos nuevos, donde no eres tú el que interpreta, sino es la realidad la que de alguna manera te interpreta a ti. Sí, bueno, estamos abriendo como elementos que me parecieron muy significativos del testimonio de Ened. El ejemplo típico, ¿no? Cuando sabes esperar, cuando sabes permanecer, todos sabemos, ¿no? Ese proceso de los duelos, ¿no? ¿Cómo pasa cuando alguien te da una noticia, ¿no? Oye, tienes un cáncer y te vas a morir, y de repente, si sabes esperar y mantenerte y confiar, vas pasando de la negación al enojo, y del enojo a la negociación, de la negociación a la tristeza, y al final terminas como aceptando, ¿no? Hay todo un procedimiento donde se van abriendo esos umbrales, no solo de la realidad, sino los tuyos propios, ¿no? Del sentido de vida que puedes dar. Me pareció maravilloso. Y un tercer momento, ¿no? Dentro del testimonio de Denef, que es, ella dice entonces, los tres momentos que ella significativa es de la desconexión a habitar plenamente el presente, segundo, de los hechos al acontecimiento por el asombro, y tercero, del asombro, yo lo llamo a la trascendencia, la capacidad de trascender, que es una de las capacidades de la inteligencia espiritual más maravillosa. ¿Y qué significa trascender? Y decía Denef, bueno, pues en la inmediatez, viviendo el peor momento de mi vida, donde lo inmediato, lo que te aplasta, lo que te acongoja, lo que te encharca el corazón, es el sufrimiento, la enfermedad, el dolor, la impotencia. Esa capacidad de trascender, salir de ahí para descifrar, ella decía como señales, ¿no? Como signos, como indicios, para poderme sostener y poder sostener al otro, vislumbrando nuevas formas de estar y de transformar la realidad. Me parece de una belleza preciosa. Esos serían, por tanto, los tres momentos que lo vamos a presentar también sistemáticamente, ¿no? Y en tercer lugar, para terminar esta primera parte de Nef, y espero no haya traicionado las palabras de Nef y digan, no tiene nada que ver lo que he dicho con lo que está diciendo este hombre, pero bueno, tendremos ocasión en el diálogo, ¿no? Que es que Nef nos presenta magistralmente para qué sirve y en qué puede ayudar ese cultivo y ese desarrollo de la inteligencia espiritual. Y yo lo pongo así como a modo de conclusiones. En primer lugar, dice Denef, bueno, pues la inteligencia espiritual, una de las cosas para la que sirve es para unificarte. Una vida, además, en una sociedad del alto rendimiento, hiperestimulante, que te fragmenta, pues cómo la inteligencia espiritual a ella la ha unificado, ¿no? Es decir, la inteligencia espiritual no solo responde a preguntas de fondo, no solo te puede ayudar a mantenerte un poquito unificado, sino a permanecer conectado contigo mismo, con tu propósito y con tu vida. Y eso no solo es unificado, sino sentirte integrado. Me parece genial esa para qué sirve. Una segunda cosa que subraya de para qué sirve la inteligencia espiritual es porque, claro, con esos umbrales perceptivos, valorativos y conductuales que te abren, ¿no? Y que te hace habitar el mundo de una forma diferente, pues entonces ayuda a enriquecer y a resignificar los propios proyectos de vida, tanto el personal como el familiar, y en este caso, como subraya ella, el laboral, ¿no? Porque toda esa experiencia formulada por ella ha enriquecido tanto su trabajo
que ha creado o está creando un modelo pedagógico educativo para que con otra familia ir cultivando esas actitudes de la inteligencia espiritual, una capacidad de comprensión, de empatía, de compasión, etcétera, etcétera. Una capacidad de vivir el presente, de descubrir indicios, señales de esa misma realidad para poderla vivir de una forma más plena, más lograda, una vida más fecunda. Y eso que lo está implementando en su proyecto me parece una genialidad, porque es para qué sirve y qué beneficios tiene la inteligencia espiritual. Y termino con algo que dice ella, que es la inteligencia espiritual no crea soluciones mágicas. Esto no es una cuestión de varita mágica ni de milagro. Y a veces ni te cambia la realidad, porque la realidad es la que es, pero sí te ayuda a cómo puedo afrontar, procesar y superar muchas situaciones que son amenazantes, que generan miedos, angustia, parálisis, que te encorseta la vida. Y entonces, claro, cuando puedes afrontar, procesar y superar todos estos elementos, tu vida está marcada por el más y el mejor, ¿no? Un sentido más pleno y una mejor vida. Bueno, pues esto sería para un servidor cómo la experiencia de Nef y cómo su forma de formularlo nos ayuda ahora para meternos ahora y darle un poquito, como a lo mejor voy a repetirme muchas cosas, pero ya es integrarlo dentro de lo que es un conjunto sistemático. Y entonces, bueno, la segunda parte es, ¿qué aporta esa dimensión espiritual a la inteligencia? Presentar rápidamente, ¿qué entendemos por inteligencia? Nos podemos definir de mil maneras. A mí, uno de los grandes maestros, que es Immanuel Kant, un filósofo pues, que trabajó mucho lo que fue la inteligencia, él decía, bueno, que hay tres preguntas de fondo, ¿no? que expresa la inteligencia. ¿Qué puedo conocer? ¿Qué debo de hacer? ¿Y qué me toca esperar? Y eso se reduce a una pregunta, ¿qué es el hombre? ¿No? Él venía a decir eso, ¿no? Entonces, ¿qué puedo conocer? Bueno, la inteligencia de alguna manera lo que hace es penetrar la realidad, ir más allá de las sensaciones y percepciones, por poner, y ahí podríamos seguir diciendo muchas cosas, ¿no? Que sería como ese aspecto más cognitivo. ¿Qué debo de hacer? Es decir, la inteligencia es una función biológica práctica, es para la vida, es para tomar decisiones, es para deliberar, valorar, anticipar las consecuencias, es decir, toda nuestra inteligencia está al servicio de la vida, para poder sobrevivir, para poder desplegar la vida. Entonces es la dimensión práctica de la inteligencia. ¿Qué debo de hacer? ¿No? Que es, vamos a llamar, toda esa dimensión emocional y conductual, ¿no? Y luego, ¿qué me toca esperar? ¿No? La inteligencia humana, una de las grandezas que tiene es la capacidad de anticipar el futuro, crear expectativa, estar abierto a la novedad, proyectar el futuro con posibilidades para realizarlo en la vida. Claro, esas serían como tres grandes dimensiones de la inteligencia. ¿Qué puedo conocer? ¿Qué debo de hacer? ¿Y qué me toca esperar? Pues muy bien, si esto es la inteligencia, la pregunta sería, en segundo lugar, ¿y qué aporta ese adjetivo cuando decimos que esa inteligencia es espiritual? ¿Qué expresa como capacidad a la que abre la inteligencia? Y entonces me parece que hay tres grandes subrayados. El adjetivo espiritual en esta inteligencia, como la hemos definido, nos abre a tres grandes líneas fundamentales que son las que de alguna manera se ha expresado con Denef y que ahora las voy a expresar de una forma diferente. En primer lugar, la inteligencia espiritual es la capacidad para trascender. Y trascender es cruzar los límites, tratar de ir más allá de lo familiar, de lo conocido, de lo habitual. Es preguntarse no solo por lo que ignora, sino también saltar los límites por lo inefable. Si desde el momento que estamos preguntando estamos ya rompiendo continuamente la frontera. Y es que no hay fronteras, es decir, las preguntas son infinitas. La realidad tiene una riqueza que es infinita. Y entonces, claro, la inteligencia espiritual es ese arrastre que te lleva más, esa capacidad de trascender. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Yo puedo hacer ciencia y ahí está Einstein. Einstein dice, bueno, yo hago ciencia porque sé matemática, porque sé física, pero sobre todo por mi dimensión espiritual. Es decir, yo aprendí más por la armonía y la belleza del universo, aprendí a hacer ciencia, que por lo que sabía de matemática y física. Cuando dice esa frase célebre de Dios no juega a los dados. Me parece que es impresionante. Eso es lo que te abre esa dimensión espiritual a lo que es la inteligencia en este caso. Pero también podemos seguir diciéndolo con lo de la música, ¿no? Bueno, la música, bueno, claro, es una modalidad, ¿no? La inteligencia musical. Pero cuando uno escucha un Beethoven,
y cómo te habla, que es la misma trascendencia, es lo que acaba al creador, quien de alguna manera te inspira a decir, es que sí, es verdad, se da en mí la música, la escribo yo, pero no es mía. Hay algo que acontece en mí, es decir, se está abriendo a esa trascendencia. Y así podríamos poner muchas imágenes que hay, ¿no? En ese sentido. Lo que hace esa capacidad espiritual que tiene la inteligencia es descubrir muchas veces que muchos problemas se convierten en oportunidades y te abren unas posibilidades impresionantes de vida. Yo voy a poner un ejemplo, por ejemplo, los grandes maestros de espiritualidad, que son creadores de estilo de vida. Si yo, por ejemplo, viendo una Teresa de Calcuta, una mujer de 1,5 metros, encorvada, pequeña, ante un mundo no problemático, sino apabullante, como es una India, que de repente haya visto una posibilidad y que esa dimensión espiritual la haya abierto a crear un estilo de vida nuevo, una mirada nueva sobre los pobres, una forma de actuar para dignificar el acompañar a morir. Claro, eso fue un revulsivo mundial, una resonancia, olvídate del premio Nobel, sino de esa capacidad que tiene esa dimensión espiritual. Se sea creyente o no se sea creyente, son forjadores de nuevo estilo de vida y crean la talla humana. Me parece que eso es de una grandeza noble. No quiero seguir esto con las trascendencias porque tiene muchos más elementos y me alargaría mucho y dejaría pie para las preguntas. En segundo lugar, junto con esa capacidad para trascender, ¿qué tiene esa inteligencia espiritual? Pues te abre a una capacidad, que era lo que decíamos antes, para el asombro, para asombrarse, para maravillarse, para sorprenderse. Aquí yo creo que ya comentamos, como nos decía Denef, lo que es la actitud del maravillarse, ¿no? De querer controlar, de querer saber qué era la actitud que tenía ella, a de repente cambiar la actitud y dejar que la realidad te hable, se manifieste, ¿no? Y que te abras a eso. Y entonces, claro, puedes descubrir esa capacidad del asombro, la magia que tienes cuando despliegas y cultivas la inteligencia espiritual es que lo más vulgar, cotidiano, prosaico, puede cobrar una significatividad. Es decir, bueno, pues un abrazo de un niño, un amanecer, un Monet que cuando pintaba los nenúfares, como inmediatamente descifraba la riqueza de la luz y que estaba obsesionado y que pintaba más de lo mismo y todo le parecía tan sorprendente, tan misterioso, tan enigmático, que no dejaba, intentaba captar esos momentos de luz, de la iluminación, y así podríamos seguir. Y ahí hay dos consecuencias, en esta capacidad de dejarse sorprender, dos consecuencias que son como los dos grandes elementos que están desarrollándose en la inteligencia espiritual. Primero, vivir plenamente la hora, el mindfulness, que se ha puesto tan de moda, pero que es importante la atención a la hora que vivo, y eso puede aportar, cuando uno está concentrado plenamente, atento plenamente, claro, es tal la riqueza no solo de la realidad, sino de tu propia vida la que se abre. Es tal el dinamismo que adquiere cuando vives plenamente el presente en una sociedad de tantos distractores, y eso sí te lo da esa capacidad que es la dimensión espiritual de la inteligencia. Y junto a ese, vamos a llamarlo, la vivencia plena de la hora, también la inteligencia espiritual te hace otro elemento, otra consecuencia de este asombro que es impresionante. El sentirte y experimentarte no como un fragmento en un mundo caótico, ¿no? No como una pieza suelta, un verso suelto, sino experimentarte como parte de un todo. La inteligencia espiritual te abre a esas redes invisibles aparentemente, pero que tienen una riqueza enorme, donde hace que se una la diferencia, hace que cree puentes invisibles, ves que toda la realidad está conectada. Esto, el Papa Francisco, si sea creyente o no, tuvo una encíclica maravillosa que se llama Laudato Si, ¿no? Que hablaba de una cultura propia de la inteligencia espiritual que se llama la ecología integral, sentirnos parte de un todo. No somos seres aislados, ¿no? Sesgado, sino como parte de un todo. Y tener esa vivencia da un sentido, un dinamismo tan especial. Bueno, eso sería en segundo lugar. Entonces hemos hablado de esa capacidad para trascender, hemos puesto una imagen, esa capacidad para el asombro, ¿no? Donde los hechos
devienen acontecimientos significativos que van marcando tu vida y la van llenando de sentido y significatividad. Y en tercer lugar, y con esto termino esta breve presentación de lo que es este segundo momento, la inteligencia espiritual nos capacita para descifrar el fin y el sentido último de la realidad y de mi propia vida. Hay una cosa muy bonita, hay un filósofo español que dice, bueno, ¿cómo se despierta esta inteligencia espiritual en los niños, no? ¿Cuáles son esos acontecimientos donde la vida deja de ser problemas? Porque los problemas tú los resuelves y una vez que los resuelves ya se acabó el problema. Y dice, oye, ya sé cómo se hace una derivada, una integral, ya sé cómo se hace, no sé, que la gasolina haga combustión y conduzca un coche. Bueno, pues ya deja de ser un problema, ya es una solución. Pero es que la vida no solo tiene problemas, sino que la vida conlleva y arrastran enigmas y misterios. Y esos no se pueden solucionar y ya pasa para atrás, ya está superado, sino que tienes que convivir y aprender a vivir con ellos, porque son enigmas que no hay resolución y son misterios que te adentran. Y dice, y bueno, ¿y cuándo el niño empieza a descubrir eso? Pues este filósofo dice, bueno, el niño, justamente hay un momento que el niño descubre que el tiempo es irreversible. Cuando eres niño piensas que está para atrás, pero llega un momento que dice, oye, es que el tiempo es irreversible, no hay marcha atrás. Y esto ya es no es simplemente un problema, sino que es un enigma con el que tengo que vivir, la irreversibilidad del tiempo. Claro, y de repente la experiencia de la muerte, cuando el niño ve que muere y que descubre que todo muere, dice, bueno, es que esto no solo es un problema a resolver, sino es un misterio con el que habitar, de que somos seres para la muerte. Y así podríamos seguir la culpabilidad, cómo va descubriéndose y cómo la misma realidad te abre, te fuerza a que tu inteligencia se capacite, se extienda para abrirse a esa dimensión espiritual. En este sentido, claro, pues son las preguntas del sentido, el por qué y el para qué de las cosas. Y aquí sí quiero incorporar un elemento nuevo en esto del sentido de la vida y en esta capacidad que tiene la inteligencia espiritual, que es la interioridad. Claro, una cosa es la introspección que yo pueda hacer, otra cosa es el psicoanálisis, otra cosa es que, bueno, es que yo conmigo mismo y tal. No, el mundo de la interioridad es un mundo posibilitado por la capacidad de la inteligencia espiritual y no hay otra. ¿Y qué entendemos por interioridad para diferenciarlo de lo que es pues una simple introspección? Mirad, descubrir la interioridad es decir que somos un misterio para nosotros mismos. A mí me podrán contar toda la historia biológica de lo que es la voz de la conciencia, de lo que es la realidad y todo lo que es la inteligencia generativa que tenemos en la capa más honda, todo lo que quieran, pero en el fondo hay un elemento donde yo no sé dónde termino yo y dónde comienza un no sé qué que me habla. Y ahí está la conciencia dialógica, una voz que se me impone. Y ahí está la conciencia, la voz de la conciencia, que no es la conciencia moral de lo que tienes que hacer, sino también la voz del llamado. ¿Por qué a uno le dice, es que no me siento llamado a esto y me siento llamado al otro? ¿Qué es esto? Soy una pregunta y un interrogante y un misterio para mí mismo. Y así podríamos seguir profundizando en por ejemplo, Víctor Frank, cuando dijo, mira, en el campo de concentración, se nos puede quitar todo, dejarte sintiéndote no un animal, sino peor, un objeto, una cosa. Pero hay algo que es inviolable. En el mundo de la interioridad, la inviolabilidad que nunca pudieron hacer ninguna masacre, ningún sometimiento, ninguna violación, fue la capacidad mía de poder decir no. Eso es la interioridad como espacio de libertad y de autenticidad, lugar donde emerge la vocación, el sentido, el propósito, el misterio para nosotros mismos. Me parece, no me digan que no es precioso, y así podríamos seguir otras dimensiones de la interioridad como un camino de transformación. ¿Cuántas veces esto dice, bueno, es que esto estaba yo bloqueado, estaba contra las cuerdas y de repente vino una luz, una palabra, una fuerza, una paz a pesar de que la situación estaba llamada a vivirlo con angustia? Y uno se pregunta, bueno, sí, se da en mí, acontece en mí,
pero no soy yo, no lo he provocado, no lo he buscado, sino que se me ha dado, ¿no? Llámalo la creatividad, el sueño, la capacidad de resiliencia, que nos sorprendemos de nosotros mismos, ¿no? Me parece que es tan apasionante y eso es como la fuente del sentido, de la razón de ser, del propósito. Podríamos seguir con esto ya adentrándonos en lo que es ya el sentirnos habitados por un misterio. Por eso que es el neuma, porque claro, espíritu, hablamos de inteligencia espiritual, pero claro, los griegos decían, claro, cuando yo quiero describir al hombre, sí, puedo decir que es soma, ¿no? Y está todo el cuerpo y todo lo que quieran, puedo decir la psique, todo esto lo que es la mente y tal, pero hay algo irreductible y que el soma y la psique no acaba de describir la realidad humana. Y entonces apareció la palabra, el neuma. Y entonces, claro, eso tiene toda una magia. Y ese neuma, bueno, pues tiene todo un misterio, ¿no? Bueno, podríamos seguir en esta línea y termino ya con la tercera. ¿Por qué para la universidad se suma? Yo creo que hemos dicho, ahora vamos a decir 4 cositas. ¿Por qué para la universidad se suma? Es importante y fundamental el cultivo de esta modalidad de la inteligencia espiritual. No es propio nuestro. Sé que en Canadá y en Australia y en Londres son donde más se está trabajando y estamos intentando buscar esos materiales, ¿no? En primer lugar, quiero decir, sabéis que todos en Se Suma hay 3 palabras, el lema, ¿no? Es aprender para emprender y trascender. Nos parece fundamental. Un aprendizaje. Ya te puedes llenar la cabeza de contenido. Un aprendizaje que no te lleve al emprendimiento, a movilizarte, a dinamizarte, a empoderarte, a transformar, es un aprendizaje cojo. Pero un aprendizaje y un emprendimiento que no te lleve a trascender, a dar una significatividad y un calado a tu vida, me parecería también cojo. Pero cuando unas esas 3 palabras como 3 palpitares, un aprender para emprender y trascender, aquí es lo que entendemos nosotros como el gran servicio que puede prestar la universidad Se Suma, ¿no? Que ese aprendizaje no se quede solo en ello, sino dar todos los elementos para que puedas emprender y para que puedas trascender. Claro, el orden de los factores no altera el producto, nunca mejor dicho, porque muchas personas acceden a la universidad no porque quieren aprender, sino porque quieren emprender algo. Y porque quiero emprender algo, de alguna manera necesito aprender. Y emprendiendo ese algo, y desde ahí tengo que hacer una maestría para prepararme en esto, comienzo a trascender. Y a la inversa también, ¿cuántas personas dicen, bueno, es que en mi vida, en mi trabajo, no es que me interese mucho el estudio, pero necesito darle mayor hondura, significatividad a la vida, quiero desarrollar más los talentos, mi vida quiero que sea más significativa, quiero dejar huella, empieza a trascender y dicen, bueno, pues, ¿qué puedo hacer? Oye, pues el estudio me puede abrir posibilidades, aprendo y puedo emprender. Con lo cual, son 3 palabras que de alguna manera son maravillosas. Y en Se Suma tenemos esas 3 palabras o ese lema, hay 3 grandes direcciones que conforman la propuesta de valor, ¿no? El aprendizaje, pues ahí está pues todo lo que es la dirección académica, ¿no? Todo lo que es el emprendimiento, el liderazgo, la significatividad, es la dirección de formación integral, de la que participáis aquí, y todo lo que es el trascender ahí es una dirección de desarrollo espiritual. Pero las 3 se llaman comúnmente, no se puede entender la una sin la otra, ¿no? Y entonces es lo que estamos trabajando, porque juntos las 3 desplegando es la propuesta de valor de Se Suma. ¿Y por qué empiezo por esto? Porque quiero ver el papel tan significativo que tiene la inteligencia espiritual dentro de lo que es la Universidad Se Suma, ¿no? Y cómo tiene que bañar también todo el conjunto, ¿no? En segundo lugar, por ejemplo, ¿por qué cultivar en la Universidad Se Suma? ¿Por qué cultivar y educar en esta inteligencia? Mira, hay un fenómeno, venimos de una sociedad muy secularista, ¿no? Es decir, mira, a ver, todo lo religioso, todo lo espiritual, todo lo místico, mira, quíteme aquí, la vida es pragmática, utilitarismo, déjate en paz de tonterías, ¿no? ¿Qué ha pasado? Se ha querido acallar mucho eso, pero no se ha podido erradicar. El hombre sigue siendo un grito y cuando tú dejas de permear, de crear canales o educar o cultivar esa inteligencia espiritual y la reprimes, al final sale salvajemente. ¿Por qué todos los brotes
ahora que hay de líneas espirituales por tutiplén, que además es muy peligroso, porque cuando eso brota de forma salvaje, puede ser motivo de manipulación, como lo está haciendo, puede ser motivo de confusión mayor. Claro, si hay una universidad tendrá que poner esos criterios, esos cauces, esos procesos, esos modelos educativos donde esa capacidad que tiene la inteligencia pueda ser educada y cultivada, como todo. Y si no hay esa tierra, si no hay esa capacidad de cultivar, por mucho que tengamos esa capacidad no la vamos a poder desarrollar y puede luego salir por peteneras. Y yo creo que estamos viviendo eso. Estamos viviendo ahora una vuelta muy grande a toda esa dimensión espiritual y eso hace falta pues canalizarle, ponerle nombre, categorías, posibilitar que eso sea para el desarrollo y la humanización de las personas y que no sea alienante, etcétera, etcétera. Y finalmente, y esto termino ahora sí, y perdóname que me haya alargado, finalmente, ¿cuáles serían los beneficios? ¿Por qué la importancia y la urgencia de desarrollar esta capacidad que es la inteligencia espiritual? ¿Qué beneficios son? Todos sabéis por la asignatura identitaria y también por la maestría de desarrollo humano y gestión del talento, que la vida lograda, la vida feliz, la vida plena, es responder a tres elementos, a tres experiencias, a tres deseos matriciales, ¿no? Como queramos llamarlo, ¿no? Que es siempre sentirme seguro, ¿no? Y ese sentirme seguro que es necesario para una vida lograda, llámalo bienestar, llámalo bienestar emocional, llámalo de muchos aspectos, eso hay que garantizarse, ¿no? El ser humano, si reduce la felicidad a un simple bienestar, aunque tenga toda la seguridad del mundo, la vida sigue siendo insatisfecha, ¿no? Pero es importante esto. ¿Qué aporta la inteligencia espiritual? Pues un bienestar no solo físico o material, sino un bienestar emocional. Un sentirte seguro porque estás pacificado, porque tu alegría y tu serenidad de fondo no depende de los agentes externos. Entonces me parece tan importante eso, solo con eso ya la inteligencia espiritual serviría. Pero claro, el ser humano no solo es sentirse seguro, ese bienestar que la inteligencia espiritual aporta, ese bienestar emocional, sino que es también la experiencia y el deseo de sentirnos amados, de amar. Y son las relaciones humanas. Entonces imaginaos, es decir, para la felicidad, si me tengo que sentir seguro, bienestar emocional, y sentirme amado, unas relaciones humanas, claro, ¿qué aporta la inteligencia espiritual? Un calado, una significatividad, una hondura a las relaciones humanas de tal calibre, de tal hondura, solo el hecho de que ya no cosifica al otro, de que descubre al otro como un misterio, que entre en niveles de comunicación y de comunión mucho más hondo. Si es terrible lo que estamos viviendo, la soledad que estamos viviendo, las relaciones light que están siendo en esto que se llama ahora la sociedad, esta volátil, ¿no? Líquida. Entonces, claro, que tú puedas profundizar con la inteligencia espiritual en unas relaciones de una significatividad y un calado enorme. La tercera cosa para la felicidad que vemos en la asignatura identitaria, ¿no? El deseo matricial de la seguridad, que hemos llamado bienestar emocional, por eso de la paz, la alegría, la empatía, tal. Sentirme amado, ¿no? Las relaciones, la significatividad que te da la inteligencia espiritual y los beneficios que aporta en las relaciones personales. Pero hay una tercera cosa para la felicidad y una vida lograda, con pleno sentido, que es que mi vida tenga un propósito, un proyecto, donde yo me experimente que voy creciendo. Y aquí, donde mi vida es significativa, donde mi vida tiene calado, donde tiene una misión que cumplir y que en eso me va la vida. Ese es el tercer deseo o experiencia matricial para la felicidad. ¿Sabéis la inteligencia espiritual? La fuerza que adquiere para el propósito, el sentido y la significatividad de vida, la altura que te da, la dignidad que te provoca. Solo con esos tres beneficios, ya, de alguna manera, si dice Aristóteles que el ser humano lo que desea en el fondo es ser feliz, pues aporta a esa felicidad un plus de sentido en tu bienestar emocional, en tus relaciones significativas y en tu propósito de vida impresionante. Y algunos más que viene ahí en el esquema, ¿no? Yo creo que la inteligencia espiritual está llamado a revitalizar la cultura. Yo creo que uno de los grandes carencias que hay es, cuando digo cultura, hablo del arte, hablo
de la religión, hablo de la cultura en el sentido del lenguaje, de las expresiones simbólicas, metafóricas, de los rituales de vida. Es decir, me parece que la inteligencia espiritual tiene tal potencia para revitalizar toda una cultura, y una cultura que nos humanice y que abra nuevos estilos de vida y que abra a éticas nuevas, ¿no? A experiencias de solidaridad, de gratuidad, de compasión, que no te lo dan otras cosas. Me parece que es un reto y un desafío tan grande el desarrollo de esta inteligencia, que con eso es con lo que quiero terminar. Cierro este capítulo. Gracias, Denez, porque tu presentación en esos 3 bloques nos ha ayudado mucho a presentar a grandes rasgos qué es esa inteligencia espiritual, como esa capacidad de trascender, esa capacidad para el asombro, para convertir los hechos en acontecimientos significativos de vida y para darle sentido último y densidad a la vida, y cuáles serían los beneficios que provoca esta inteligencia espiritual y por qué en la Universidad Sesuma es fundamental pues el desarrollo y el cultivo de esta inteligencia espiritual. Así que muchas gracias y perdonadme si me he alargado mucho. Muchas gracias, Pablo, pues por esta magistral presentación. Bueno, mira, aquí veo Juan Torres, bueno, todos aquí pues agradeciendo mucho tu presentación. Y bueno, pues ahora tenemos un espacio para que podamos pues plantear si hay algunas preguntas, observaciones, subrayados, cualquier cosa que quieran preguntar, ya sea abriendo el micrófono. Juan Torres levantó la mano. Adelante, Juan. Muy buenas noches. Una vez, porque ustedes se conocerán, pero se dice, soy Juan Torres, soy estudiante, soy compañero, soy estudio tal, sí me gustaría por contextualizar. Vale, listo. Mi nombre es Juan Torres, soy de la ciudad de San Juan de Pasto, Colombia, en la frontera con el Ecuador. Estoy estudiando actualmente el doctorado en neuropedagogía. Soy psicólogo de profesión. Qué bueno. Obviamente, como psicólogo, elegí la línea del psicoanálisis y del humanismo existencial, por eso conozco de la mejor manera a Víctor Frankl y me fascina. Y nunca pensé encontrarme con algo, la verdad le agradezco mucho porque complementa mucho con la logoterapia y el análisis existencial. De hecho, estoy viendo cómo puedo plantear mi tesis desde esta área, ¿no? Sé que va a ser un poco complejo, pero pues a ver, ya veremos. Entonces, más que una pregunta, es como un comentario en agradecimiento porque me quedó muy claro. Yo creo que con esto fue como la condensación de lo que fue el módulo, ¿no? La materia. Entonces, muchísimas gracias. Oye, gracias, Juan, y apasionante, por favor. Luego nos tienes que ese descifrar, ese pasar de la psique al neuma y esos umbrales que vas a abrir, y como eso, claro, por supuesto que Víctor Frank, pues con todo esa la logoterapia, pues lo desarrolló muchísimo, pero qué bueno que tú puedas crear nuevas herramientas y posibilidades para todo ese despliegue. Así que felicidades, Juan. Gracias, Juan. Muchas gracias, doctor. Jacqueline, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues a mí me encanta todo esto. ¿Qué estudias? El desarrollo humano. Bueno, yo estudié la carrera de diseño gráfico, pero no es una carrera que me apasione. A lo largo de mi vida comprendí que mi verdadera vocación era estudiar al ser humano. Y entonces, por eso, cuando encontré esa especialidad como inteligencia emocional y programación neurolingüística, me atrajo tanto la atención. Comulgo completamente con que la dimensión espiritual es la más importante, o una de las más importantes de todo ser humano, porque en ella radica el propósito de vida, la misión de vida y el sentido de nuestra vida. Si esa misión está bloqueada o ha sido ignorada, el ser humano vive sin sentido de vida. Vive por vivir, trabaja por trabajar, está por estar. Entonces, pues, ahora que me recordaron los principios de la Universidad Sesuma, quiero compartirles que yo estoy iniciando en esta parte de aprender para emprender y para trascender. Estoy realizando un curso taller para
la empresa en la que trabajo en el área comercial, que se titula Desafiando tus límites. Y en este curso taller estoy haciendo uso de todos mis conocimientos y mi experiencia de vida para abrirle la conciencia, la mentalidad, la espiritualidad a las personas. Y me siento muy complacida por la expectativa que he despertado con este curso taller. Oye, gracias. Perdón, sí. Creo que eso es todo, porque me gusta mucho hablar y me voy a seguir hablando. Oye, no, muchas gracias, Jack. Y por favor, cuando tengas ese taller armado y tal, ya, bueno, a través de la maestra Araceli o del equipo de formación, sería muy interesante cómo es saltando los límites, ¿no? Algo así, superando los límites. Desafiando tus límites. Eso es. Para el área comercial, para aquellos que están estancados en sus resultados, para mostrarles el potencial que hay dentro de ellos. Un despertar de conciencia. Enhorabuena, enhorabuena. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? O comentarios, es decir, o comentario. Solo hemos hecho unas pinceladas. Adelante, Yasmín. Buenas noches. Buenas noches. De Colombia, y para el primer cuatrimestre en neuropedagogía. Doctorado. Dime. ¿Maestría o doctorado? Doctorado, neuropedagogía. Yo hace tiempo venía tratando de buscar la universidad con la que quería hacer el doctorado. Casi toda la mayoría ofrecen el doctorado en educación, pero estaba más enfocada, era la parte neurológica. Desafortunadamente, los casos con niños con discapacidades o con necesidades especiales en los colegios han ido aumentando. Y siempre ha sido como esa búsqueda de pronto de enfocarse uno para poder orientarse, uno aprender, para colaborar y que la temática, la forma de uno enseñar, la forma de uno llegar a esos niños sea mejor, porque prácticamente uno está preparado, pero para los niños con su total normalidad, no para este tipo de niños. Da la casualidad que yo empiezo con ustedes y este año me están estrenando con 3 niños con necesidades especiales y créame que lo que yo estaba estudiando en neurociencias ha tenido mucho que ver y poco a poco me ha ido orientando con este tipo de niños. Entonces estoy nueva en la universidad, encantada con todas las temáticas que hemos estado viendo en este primer cuatrimestre. Oye, pues muchas gracias y mucho ánimo. La temática de hoy de la parte de la inteligencia espiritual fundamental, sí, yo digo que nosotros somos muy espirituales y desde ahí va parte para nosotros ser mejores en calidad humana. Qué bueno. Oye, pues enhorabuena y mucho ánimo, porque es un reto y un desafío tener 3 niños con esas situaciones, ahora que está dicho, que se llama capacidades diversas o algo así, pues me parece muy importante. Mucho ánimo, gracias por todo y a desarrollar esa dimensión espiritual de la inteligencia, que los niños también pueden hacer. Muchas gracias, Yasmín. Pablo Giovanni Zapata nos pregunta, muchas gracias por su presentación, saludos, y pregunta, ¿el autoanálisis puede ayudarme a aumentar la capacidad de trascender? El autoanálisis, claro, aquí llamamos autoanálisis, ¿no? La pregunta es, ¿qué categorías uso? Cuando el autoanálisis se supone auto, que es yo mismo, que me analizo, el problema es con qué categorías me analizo de cara a trascender, porque yo me puedo analizar desde una vertiente, vamos a llamarlo biologicista o sociologista, lo que sea, y realmente no trasciende, todo lo contrario, ¿no? Yo puedo tener una concepción muy materialista donde dice, bueno, todo esto es pura biología, ¿no? Entonces, el problema es las categorías, es decir, la realidad tiene una riqueza enorme, pero no podemos abarcarla en su totalidad, entonces tenemos que hacer categorías, ¿no? Analizamos, ¿no? Entonces cogemos como una franja y entonces a partir de ahí, si yo quiero trascender, la pregunta es, precisamente, si yo me experimento que mi realidad personal
tiene una trascendencia, ¿cuáles serían los elementos, categorías, para que yo pueda analizar y pueda dar razón, formular lo que es esta realidad mía? Entonces, yo antes que unas categorías haría lo contrario, es decir, cada objeto necesita un método, quiere decir un camino de acceder a ese objeto. Entonces, si yo quiero ver esa dimensión trascendente en mi vida, no me vale cualquier método. Entonces, lo importante en ese autoanálisis es cuáles son los elementos analíticos que tú vas a usar para que esa dimensión, que es la capacidad de trascender, pueda yo desplegarla y no al revés, tener una visión reduccionista mía. A lo mejor es muy técnica la respuesta, pero ahí sí le pediría yo que sería muy importante saber como un objeto, yo tengo que acceder con un método, pues ese método que es el análisis, ¿cuál sería el ideal para yo descubrir la dimensión trascendente o poder trascender? Y que me ayude a desarrollar esa capacidad de trascender. Perdonad, la respuesta a lo mejor es muy técnica. Habría que hablar mucho de eso. Gracias, Pablo. Daniela Ortiz nos dice, buenas noches, soy de Cali, Colombia, trabajadora social. Decidí hacer mi maestría en gestión pública y políticas gubernamentales. Hoy es mi primera clase y me parece sumamente interesante este tema, porque como trabajadora social es importante también comprender que la inteligencia espiritual, el psicoanálisis es fundamental en el momento de las intervenciones. Totalmente de acuerdo, no sé qué voy a decir, que me parece maravilloso lo que comenta ella y ojalá pueda desarrollarse herramientas o elementos para que esa inteligencia espiritual pueda de alguna manera sistematizarse, hacerse metodología para enriquecer la sociedad, ¿no? Una sociedad, es decir, por ejemplo, categorías como la solidaridad, como la compasión, como la ecología integral, como la unidad en la diferencia y la diversidad, la acogida, todas esas categorías no se pueden responder ni desde la psicología y te voy a decir ni desde la ética, ¿no? Entonces supone un plus de humanidad en el ser humano para que esas categorías que son transformadoras de la sociedad puedan darse, ¿no? Y ahí entraríamos pues toda la cuestión del don y eso es propio de la inteligencia espiritual, ¿no? Muchas gracias, Pablo. Pues sí, ciertamente es un campo inédito muy grande por explorar y bueno, precisamente aquí nuestro rector y la universidad pues están trabajando ampliamente en este tema. También hay por ahí en el horizonte una maestría en torno a esto. Así que, pues bueno, tendremos pues mucho en ese campo que ir explorando. Roselena Martínez nos dice, ese polo a tierra que nos conduce en la búsqueda de una felicidad real, Dios, ese polo a tierra que nos conduce en la búsqueda de una felicidad realista. Revolucionar desde la introspección. Fíjate que aquí justo yo tenía esa pregunta, Pablo, que se une con esta participación de Roselena. ¿Cuál sería la diferencia, porque tú lo comentaste en tu presentación, entre la interioridad y la introspección? Sí, voy a poner un ejemplo. Es decir, la interioridad comienza, es decir, el mundo griego conoció un poco la interioridad, es decir, el maestro, es decir, dentro de lo que es en la historia del pensamiento humano, el maestro de la interioridad fue San Agustín. Entonces, claro, una persona que se adentra en sí mismo y se descubre como un misterio. Entonces, San Agustín escribe las confesiones. Claro, aquí volvemos otra vez. ¿Cuál es el camino, el método, el análisis, la forma en la que yo me adentro a mí mismo? Entonces, San Agustín usa esas categorías de la interioridad y se descubre como un misterio para sí mismo, entonces, y descubre que donde terminaba él, pues todavía había una realidad mucho más honda que le habitaba el misterio y por eso fue todo el mundo de la interioridad y descubrir a Dios ahí, ¿no? Luego está Rousseau en la Ilustración. Rousseau también hace unas confesiones. Claro, pero las categorías de introspección, es decir, con las que se adentra en su interioridad, son totalmente diferentes. Son otras categorías y desde alguna manera, cuando yo entro con otros caminos, con otras categorías para conocerme a mí mismo, es otro tipo de introspección. Es decir, la introspección viene a ser como una gama muy amplia donde de alguna manera
yo puedo quedarme en el psicoanálisis también es una forma de introspección, etcétera, etcétera. Pero la interioridad lo que supone son categorías nuevas para que yo descubrirme de una forma nueva, que ni el psicoanálisis ni la introspección por otras categorías, en este caso Rousseau, más sociológicas, ¿no? del ser humano, de la pedagogía, no dan razón. Es decir, hay dimensiones irreductibles donde con esas categorías no puedo, es como querer yo con la física conocer el amor a mi esposa. Es decir, cuando una persona dice, mira, es que, perdóname, un beso es simplemente una transmisión de salivas para una cuestión bioquímica de la lengua, no sé qué. Dice, sí, es muy bien, y es verdad, eso es un beso. Pero eso habla de toda la realidad que es un beso. Y el potencial simbólico que tiene, antropológico, humano, sexual, afectivo, de comunicación, de donación al otro, de oblación, eso lo puede descifrar la física. Imposible. Claro, entonces yo digo, la física no da razón de elementos que son irreductibles y que necesitan otras categorías, otras ciencias, otras formas de acceder para que yo descubra que un beso no es simplemente la transmisión grosera de salivas de una lengua a otra, de una boca a otra, ¿no? Sí. Entonces entro ya en otros caminos, ¿no? Y ahí viene la antropología, y ahí viene la afectividad, y ahí viene la sexualidad, y ahí viene la psicología también, y ahí viene también hasta la teología. El beso, es decir, cuando dice que Dios crea al hombre con el aliento, insufla, cuando Jesús con la boca pone saliva y se lo pone a un sordo mudo para abrir los canales de comunicación, claro, esos son dimensiones del ser humano tan legítimas como que yo soy un conglomerado biológico. ¿Por qué? Porque hablan de mí y de mi realidad. Entonces, claro, dentro de la interioridad, cuando yo uso esas categorías que son propias de la inteligencia espiritual, descubro dimensiones de mí, esa libertad inviolable, esa capacidad de resiliencia, eso que acontece en mí y que es indescifrable, que es la voz de la conciencia. No hay, yo puedo a nivel psicológico y a nivel de neurociencia que están hablando, pero en último término que mi conciencia sea dialógica, que se me imponga a mí el que tengo que hacer esto, aunque no quiera. Bueno, ahí me está hablando de una realidad que sigue siendo un misterio para mí. Y quien dice eso puede hablar de otros elementos, la creatividad, es decir, la inspiración. Bueno, ¿qué categorías pueden definir? Bueno, pues son aproximaciones psicológicamente tal, pero tenemos que tener elementos también, y la interioridad es un canal, una vía maravillosa para adentrarme en el misterio que supone mi propia persona, y que a lo mejor me siento habitado por un misterio con mayúscula, por una presencia que no la veo, pero la siento, y que la siento como real, pero no es un objeto. Y ahí es donde se abre la experiencia religiosa, porque la inteligencia espiritual no hemos tocado nada de una de las cosas más bonitas, que es que te abre a lo que es lo sagrado, la espiritualidad que te abre a la religación, a lo que es la religión como religare, ¿no? A la realidad última. Claro, sería apasionante, pero sería interminable esta sesión. Pero nada, a lo mejor me he alargado en esa respuesta, Araceli. Gracias, Pablo. Bueno, nada más pedirles, por favor, que nos regalen, pues, contestar la encuesta. Bueno, aquí mientras vamos, pues, contestando algunas preguntas, estamos, bueno, a punto de terminar para ser fieles al tiempo. Por aquí había una mano levantada también de Nelson. Nelson, adelante si quieres. Y maestra Araceli, antes de cerrar la sesión, aunque sea si quiere, con toda libertad y por favor nada, pero sí me gustaría que Denef, que ni la conozco personalmente, pero a lo mejor que diga, oye, pues sí, va por ahí los tiros o no, porque que Denef tenga una palabra, porque hemos usado su nombre, sus palabras, y yo ahí sí, por honestidad, me gustaría cómo se ha sentido ella. Pues adelante, Denef. Buenas noches. Primero que todo, saludarlos a todos y muy bueno estos encuentros. Mi pregunta es breve. Quería saber, por ejemplo, yo soy el del doctorado en neuropedagogía. ¿Cuándo es la última fecha de recibir trabajos o culminar este cuatrimestre? Pues eso sí, Nelson, necesitas preguntárselo a tu coordinador, porque depende de tu fecha de evaluación, es cuando tienes que hacer las entregas. Pero si quieres, pues con mucho gusto, si quieres mandarme un correo a araceli.villarreal, te puedo mañana canalizar. Listo. O si tú tienes, bueno, con tu coordinador académico, preguntarle directamente qué es quien realmente tiene las fechas. Bueno, listo, gracias.
Seguramente será José Osvaldo, me parece. Bueno, allí en el campus virtual, el primero de todo, el que está encima de todo, debajo están los profesores y tal, y luego el ATP, pero el primero de todo es ese asesor académico o coordinador académico, que ahí escribirle o tiene un número de WhatsApp, lo puedes llamar directamente o mandarle un WhatsApp. Listo, gracias. Gracias, Nelson. Deneb, ¿quieres? Sí, Adelante. Hola, hola, buenas noches. Gracias. Qué gusto de volverlos a ver y un gusto conocerlo, doctor Pablo. Pablo. Bueno, yo soy estudiante del doctorado en neuropedagogía. Ya terminé todo, ya hice todas mis entregas, ya nada más estoy esperando, pues, ahora sí que mi última calificación para poder titularme, pero pues ahí estamos. ¿De dónde eres, Dené? Soy de Guadalajara, Jalisco, México. Pero tendrás que hacer la tesis doctoral, ¿no? ¿O ya la tienes hecha también? Ya entregué todo. Toma, enhorabuena. Pues será tu presentación, ojalá podamos estar en la presentación de tu tesis. Ojalá, sí. Ahorita todavía sigo con el proyecto porque, bueno, lo presenté por 12 semanas, pero se extendió, aunque yo ya entregué, y a mí me urge entregar. Pero sí, estoy muy emocionada. Pues bueno, pues muy emocionada y agradecida por la oportunidad, la verdad, del tiempo que se me dio, y pues esperanzada de que pueda haber tocado, pues ahora sí que más que nada todas las necesidades que se tenían en cuanto a este tema. No soy muy partidaria de hablar de mi vida personal, pero por ahí Claudia me motivó, ¿verdad? Sí, se lo agradezco mucho porque honestamente en una parte que creo que ella lo sabrá más que nadie, yo estaba escribiendo sobre temas de que tengo pues la creencia y la experiencia de la inteligencia espiritual, más que nada una inteligencia en la cual realmente tenemos que aceptar, o bueno, al menos yo lo veo así, acepto que pues de pronto te encuentras en no sé absolutamente nada, no sé para dónde dirigirme, no sé si esto lo estoy haciendo bien, pero me gusta mucho confiar y observar a mi alrededor para poder trascender, ¿no? Eso es lo que me gusta mucho, vivir el presente, como lo mencioné anteriormente, y bueno, me gusta repetirlo sin importar lo que nos vaya a tocar o las pruebas que tengamos que aprender, pues poder disfrutarlas, sentirlas, verlas con los ojos bien abiertos y superarlas, porque siempre he pensado que al momento de que nosotros volvemos a cometer los mismos errores, por llamarlos de alguna manera, pues realmente no hemos aprendido aún nada. Entonces, me gusta mucho esta parte. Solo una cosita, y a lo mejor si ya estamos fuera de tiempo, no. ¿Puedo hacer una pregunta, Araceli? Sí, claro. Muy rápidamente, porque sé que los tiempos son sagrados y además en Colombia es una hora más, ya ni te cuento. Porque es muy importante la inteligencia espiritual, en ese trascender, es también una ventana que te abre a la trascendencia, ¿no? Entonces, hay un momento dado en la tercera fase que tú dices, ¿no? Y me gustó mucho, ¿no? Después porque dice saber esperar y saber confiar, esa confianza en la realidad, ¿no? De lo que puede dar de sí, esa confianza, pues de alguna manera casi es un grito, ¿no? A que la realidad no es simplemente un conglomerado de casualidades, ¿no? Ni de lógica, sino por eso esa confianza, ese saber esperar de que algo nuevo pueda acontecer. Y luego decías, en ese saber esperar, ¿no? A que la realidad pueda dar de sí, ¿no? Pues esa capacidad que tú decías de resiliencia, de cómo se reconstruye el ser humano, y hablabas de otra cosa, de señales, ¿no? Y eso es muy bonito porque justamente el umbral entre lo que es la inteligencia espiritual, de lo que es la experiencia de religiosidad, es que la realidad te abre como ventanas, y tú hablabas de signos, de señales, y no sé a qué te referías con eso cuando tú hablas de señales, ¿no? ¿Son como propiedades de la realidad, son cualidades,
o son como que detrás hay algo que nos desborda, en la que no estamos solos, de que esa espera se convierte en esperanza? Todo eso, ¿cómo lo tienes formulado ahí por poderlo entender? Porque claro, yo solo pude leer y escucharte, pero te tenía muchas preguntas. Solo esa pregunta es la que me gustaría hacer, porque ahí es ese umbral precioso de lo inefable, ¿no? De lo que ya no está en nuestras manos, pero que no estamos solos, ¿no? No estamos ante un ciego destino, un azar, una casualidad. Es cómo lo vives, cómo palpitas, esos indicios, ¿no? De que hay algo que por ahí. Sí, bueno, pues yo creo que una de las señales más importantes que me gusta mucho, pues ahora sí que confiar, ¿sí? Es precisamente como en el instinto, ¿no? El instinto, me agrada mucho el poder observar esta parte, esta acción de que si el camino se abre, es por ahí. Me gusta mucho poder compartir, la verdad, la frase que yo uso mucho también aquí con las familias que atendemos: hay que nadar con la corriente, no contra la corriente. Esas señales en las cuales, por más que tú le mueves, por más que tú tratas de interpretar otras cosas a la fuerza, de pronto tienes que ser muy prudente. Creo que esa sería una parte de las señales, ser prudente y decir, yo tengo el deseo de hacer esto, pero frente a mí parece que está pasando otra cosa diferente, entonces como que no coincide. Y ahí en el no coincide creo que es una buena señal. Considero que la señal más grande es, ¿sabes qué? Lo que yo estoy queriendo con lo que está pasando en mi vida no coincide, entonces no va a ser por ahí. No necesariamente tiene que ser un instinto maternal, no necesariamente tiene que ser un instinto hombre-mujer, no, sino el instinto de decir humanamente, lo que yo estoy queriendo no se está dando con facilidad. Bueno, con paciencia voy a seguir trabajando, no me voy a quedar con los brazos cruzados. Sin embargo, las señales de que a lo mejor no es el momento, de que a lo mejor todavía hay algo que tienes que aprender en ese camino, por más difícil que pueda llegar a ser, creo que esas señales son las que debemos de aprender a caminar. Y a descifrar, pues. Fíjate, esas son categorías nuevas de análisis para que uno pueda de alguna manera, esos son elementos que da la inteligencia espiritual para ese análisis, en este caso de la realidad que hablábamos. Así que enhorabuena y que lo sigas implementando en todo ese acompañamiento que estás haciendo con familias y desarrollando categorías tan significativas como una empatía que es mucho más honda que la típica empatía, ponerme en el zapato de los otros, ¿no? Una compasión, sí, una solidaridad. Así que enhorabuena, eso sí que es el desarrollo. Bueno, y ya no quiero molestar más. Gracias, Bené. Marco levantó la mano. Adelante, Marco. Hola, ¿qué tal? Buenas noches desde acá de Colombia, desde acá de el Pacífico colombiano, muy cerca en el costado de México. Estoy exactamente acá en un lugar que se llama Quibdó, Chocó, pero normalmente resido en Medellín, Antioquia. En buena hora, pues la verdad, es el segundo encuentro que estoy aquí y veo que importante esta buena retórica del doctor Pablo. Yo hago parte del doctorado en pedagogía, pero de hecho también tengo pues conocimiento, soy evangelista digital y pues es importante que la universidad se suma en aras de crear no tanto seres condicionalmente cognitivos, sino también espiritual, porque sabemos de que hoy en día el conocimiento no es superfluo, pero sí al menos es una parte de nosotros, pero a pequeña escala, porque yo creo que hoy en día el ser humano, desde el ser, el hacer y el saber hacer, debe
traspasar esa dimensión espiritual, porque la parte espiritual yo creo que es la que más últimamente, en muchos tiempos atrás, venimos descuidando, sabiendo de que aquí esta es como la vid de todo lo que se desarrolla en torno a nuestras vidas. Es como cuando hacemos de cuenta las uvas. Las uvas siempre las vamos a cuidar de la más grande a la más pequeña, pero ese gajo, esa vid que va unida a todo su árbol, esa parte es como la raíz principal en donde de ahí emerge todo. Y yo creo que si vamos a hablar de todas y cada una de las dimensiones cognitivas, desde ahí es donde se debe derivar lo espiritual, porque lo espiritual, recordemos que hace apología a lo divino, y claramente es así. Y lo divino es algo que nosotros, aunque visualmente no lo conocemos de manera abstracta, sí sabemos de que sobre nosotros hay un Dios supremo, el cual se rigen todas y cada una de las leyes, tanto artificiales como naturales. Y de esa manera es donde ahí se construye un conocimiento. Entonces, conclusión, y por respeto al tiempo, porque también hay que ser muy ético con el asunto y respetar que cada uno nos dejan entrar hasta sus hogares, es importante que nosotros día a día empecemos a cultivar esa confianza primeramente en Dios, antes que lo que nosotros desde acá, desde los ámbitos educativos, nosotros como profesionales y colegas doctores, pues la verdad es importante que nosotros estos espacios se sigan brindando antes, durante y después, porque sabemos de que uno, aunque se gradúe, uno no se puede graduar de la construcción en nuestras vidas, porque yo siempre he dicho, dos cosas en la vida yo no aspiro que la humanidad se gradúe, ni en dar amor y menos en aprender, pero también desaprender. Yo creo que aquí nosotros la construcción debe ser continua, pero mucho más la construcción espiritual, que aunque no la vemos, la podemos sentir, y esa es la que nos ayuda a trascender antes, durante y después, para así mismo nosotros dar cuenta a fin de nuestra existencia, si lo que hicimos en realidad nos nutre o también de pronto qué dejamos de hacer. Y finalizo con esto, sabemos de que todos tenemos un libre albedrío de tomar decisiones a priori que sean buenas o no tan buenas. Sin embargo, es bueno apoyarnos en un conocimiento que, aunque para muchos es desconocido, es las bondades que Dios da de que nos afirmemos en su roca o en sus conocimientos, porque no hay ningún libro, que ya sabemos que es bestseller, como la Biblia, en la cual también nos puede servir como un GPS para nosotros llegar al puerto que nuestras vidas realmente necesitan hoy en día. Y lo último, la cita que hoy en día estoy trabajando mucho con los estudiantes, es acerca del amor, pero también de la maldad. Sabemos de que el amor, y allá en Mateo 24:12-13 dice que por culpa de tanta maldad y de pronto por el egoísmo en nosotros como seres humanos, es que el amor poco a poco se enfría. Y el amor es que no nos ayuda tampoco a trascender en lo que nosotros queremos llegar a ser. Porque el amor puede ser algo abstracto, pero en esencia, cuando nosotros servimos, nos vamos a sentir más queridos, porque el servir yo creo que es el sentir de la vida. Así que muy complacido con estos espacios y espero que se sigan llevando, porque la universidad necesita es posicionarte en eso, en lo espiritual, pero también en lo cognitivo, para que de este mundo hagamos un universo en donde todos podamos converger y que la felicidad sea uno de los mayores principios para seguir trascendiendo. Muchas gracias. Gracias, Marco. Hay dos matices, si me dejas, maestra Caceredo. Una cosa que has dicho muy importante, claro, es decir, efectivamente, la inteligencia no es compartimentos estancos, está la cognitiva, la emocional, la ejecutiva, la espiritual. Una cosa es que tengamos que distinguir, pero para unir, y efectivamente, es decir, la inteligencia espiritual es integradora, es decir, justamente no es un compartimento estanco así de la inteligencia, sino de alguna manera es la que integra el conjunto, ¿no? Lo cognitivo, por eso hablábamos de los umbrales perceptivos, valorativos y ejecutivos, o cabeza, corazón y manos, y en lo espiritual cobra esa integración porque le da esa trascendencia al hombre. Y entonces tú acabas de acentuar esa parte integradora que tiene esa dimensión espiritual o esa inteligencia espiritual.
Pero otra cosa que sí quiero distinguir de lo que tú has comentado, una cosa es la inteligencia espiritual como una capacidad humana universal y otra cosa es toda la cuestión, la ventana que te abre a la religiosidad o la experiencia de Dios. La inteligencia espiritual, y desde ahí podemos decirlo en la universidad, y por eso tiene categoría académica, es una capacidad universal de todo ser humano que se cultiva. Que se llegue o no se llegue luego a reconocer que en la realidad haya un Dios o no haya un Dios, eso ya es el término de un proceso, de una marcha que tiene que hacer todo ser humano, ¿no? Y que si tú llegas a Dios, luego lo incorporas en tu vida. Pero ya te sitúas en otro aspecto, que es ya en una espiritualidad creyente, en una religiosidad, pero sí quiero distinguir esos planos porque son importantes, porque si no, Dios es un término al que se llega porque la realidad tiene una complejidad y yo puedo al final llegar a ese término que es Dios, ¿no? E incorporándolo a mi vida ya vivo la religiosidad. Eso sería como otro nivel y ahí ya no es todos, sino aquellas personas que considerando que ya es Dios con honestidad, y hay otras personas que a lo mejor dicen no lo sé y me quedo en un sano agnosticismo serio y otros que dicen no, la realidad es lo que da de sí y puedo tener un ateísmo, pero son tres opciones de vida, pero que ya no es una capacidad universal. Lo que queremos en la inteligencia espiritual, por eso yo lo distingo, es que es esa capacidad universal y humana de que desarrolla mucho y se despliega muchas cosas y luego podrás o no podrás llegar a Dios, pero sí tenemos que cultivar esa espiritualidad o esa inteligencia espiritual, ¿no? Por eso hay hasta místicas que son seculares y no religiosas. Y yo creo que esa es la grandeza que están trabajándose ahora en la sociedad y sobre todo en las academias. Perdona que me haya alargado, pero sí quería distinguir planos, porque el otro ya pertenece a otro plano, que es muy bonito, pero quiero reivindicar esa universalidad que es de la inteligencia espiritual frente al otro, que ya son opciones de vida legítimas y respetables, y qué bonito que se llega a eso, pero sería ya otra cosa. Muchas gracias. Pues bueno, ya para cerrar, que Dianita Ortega escribió en el chat y después levantó la mano y ya con esta participación terminamos. Adelante, Dianita. Buenas noches. Les saludo desde Colombia, Bucaramanga, Santander. Qué privilegio estar aquí en esta noche, pudiendo compartir o socializar este tema tan bonito. Es un espacio donde podamos, la verdad nunca había estado en un espacio así y es muy interesante. Y llevándolo a nuestro diario vivir o a nuestro quehacer, bueno, yo me desempeño como docente de apoyo y a su vez también trabajo con convivencias, sanas convivencias. Y creería yo que escuchando lo que nos compartía Pablo, es muy interesante, a decir verdad, que es muy importante la inteligencia espiritual, ¿sí? Porque esto aplica también a la convivencia escolar, ¿sí? Y nos permite fortalecer esas relaciones interpersonales, como esa empatía, el respeto, la autorregulación que es tan compleja en nuestros muchachos. Aún no identifican como esas emociones, ¿sí? Para poder autorregularlas, para llevar a una pacífica, a un ambiente pacífico de conflictos. Entonces, hablando en este contexto educativo, esta dimensión contribuye a una formación que nosotros pudiésemos formar a nuestros estudiantes con una conciencia ética y un sentido por la vida, ¿sí? Y eso es importante. Y a decir verdad, pues a veces no son capaces de reconocer al otro desde su dignidad o la diferencia entre lo que es pedagógicamente o a desarrollarse con estrategias de reflexión. Entonces yo creería que es importante esta inteligencia espiritual, porque podemos percibir o podemos observar, porque nosotros somos observadores todo el tiempo estamos observando.
Pero desde esa observación podemos, desde la inteligencia espiritual, podemos trascender. ¿Y cómo puedo trascender? Pues desde lo que yo quiera transmitir, ¿sí? Y me llama mucho la atención, ese trascender no es como que solo transmito, sino que también puedo hacer que interioricen, ¿cierto? Eso es lo que yo quiero comunicar. Y aparte de eso, de interiorizar, que exterioricen eso que quiero comunicar. Entonces, me llevo un aprendizaje muy significativo en esta noche. Espero que sigan habiendo más espacios como estos, porque es importante trabajarlos. No sé si de pronto me pueda, Pablo, como ampliar un poquito más ahí en lo que dije. No, yo agradecerte, Yanita, y estar en comunión contigo y gracias porque me parece muy bien toda interioridad. Luego, lo más bonito que tú has dicho, y eso lo da también la inteligencia espiritual, ¿qué lenguaje? ¿Cómo toda esa interioridad se tiene que también expresar, exteriorizar? Y eso también es una riqueza. Yo puedo tener mucha capacidad de interioridad, pero necesito el lenguaje, formular, necesito categorías, análisis, pero luego eso se tiene que expresar y transmitir para poder educar y acompañar y poder posibilitar que otros puedan también vivir esas mismas experiencias. Así que me parece fundamental lo que tú dices y eso es muy importante. Y yo creo que ahí es donde se tiene que hacer luego eso, pedagogía, se tiene que poner lenguaje, se tiene que articular para que luego haya un aprendizaje donde tanta gente, tantas generaciones, los jóvenes y todo eso puedan desarrollar esta capacidad que es la inteligencia espiritual para su vida. Y entonces todo lo que hablas de transmisión, de todo lo que se impresiona, se expresa y cómo expresarlo y cómo usar un lenguaje y unas categorías que acceda a todo el mundo, que le ayude a todo el mundo, me parece que es un reto y un desafío que yo, Dianita, te invito a que lo despliegues tú. Pues muchas gracias. Ya nos pasamos mucho más del tiempo, pero bueno, pues agradecerles muchísimo a todos su presencia, invitarlos dentro de 15 días pues a la última parte donde pues ya todo esto llevarlo a un ejercicio práctico, a acciones concretas en nuestra vida donde podamos empezar a dar pasitos en este campo. Así que Pablo, pues agradecerte muchísimo Ustedes. participación y pues desearles a todos muy buena noche. Buenas noches. Buenas noches, gracias a todo el equipo de la Dirección de Formación Integral. Gracias. Hasta luego, Isabel, feliz gracias, noche. Tere. Gracias, Claudia. Gracias a todos, que descansen. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias a todos.